Hola, hola chicos. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas. No los escucho, ¿eh? Hola. Hola, hola. Buenas Ah, tardes. ahora sí los escucho. ¿Me escuchan bien a mí también? Sí, sí. Perfecto, Maxi. Bueno, hasta ahora somos tres nomás hasta ahora en la clase. Vamos a esperar un poquito a ver si tenemos suerte con algún que otro compañero que se conecte también ahora. Bueno, mientras preguntarles cómo van, a ver si les puedo ayudar en algo puntualmente. Esta clase fundamentalmente está pensada como clase de consulta, o sea que la idea es que nos evacuemos dudas de algunas cuestiones de la práctica que hayan quedado sin ver, tanto de esto último que dio Carlos como de todo lo anterior, siendo que el examen va hasta el tema que dio Carlos en la última semana, en la última clase inclusive. Entonces, si tienen alguna inquietud de cosas que hayamos visto antes o eso, me lo dicen y nos ponemos a verlo sin perder más tiempo. Sí, yo tengo una duda puntual respecto a uno de los primeros temas, Bien. que no, Carlos había dicho que, bueno, tenemos que saber identificar algunas superficies, digamos, que las más básicas que tengamos que graficar. Sí. Y bueno, mi duda era esa, ¿cuáles serían las más importantes, digamos, que tenemos que tener en cuenta de acordarnos los nombres? Mm, Déjame pensar, o sea, al principio digamos, habíamos visto un poco lo de curvas de nivel, de trazas y demás, y había algunas superficies que son, digamos, características, o sea, que son las superficies típicas con las que trabajamos, ¿no? Entiendo que va por ahí la pregunta. Claro, sí, sí. No, en ese caso, digamos, no hay una guía, digamos, así que uno diga, estas son las superficies principales. No, es simplemente más o menos las con las que trabajamos habitualmente, a fines demostrativos, digamos, que por ejemplo pueden ser los paraboloides, los, o sea, paraboloides, por ejemplo, elípticos, paraboloides, cilíndricos, pueden ser también esferas, la silla de montar, como veíamos el otro día. En sí, yo te diría, no hay tampoco digamos, una guía que vos digas, estas son las superficies, simplemente más o menos tener idea de cuando uno le habla de un paraboloide, por ejemplo, de qué está hablando uno, pero después hay superficies de todas las formas y de todas las características que sería inabarcable, digamos, no es la idea que ustedes sepan los nombres siquiera, salvo estas, como les digo, las más tradicionales, pero no va más que ahí, digamos. Y de última llegan a tener alguna duda al respecto de eso, nos preguntan directamente, como para que nosotros les demos una mano en el momento de decir, bueno, pensá en tal cosa, pensá en tal traza, si en tal traza ves un círculo, ves una elipse, ves una hipérbola, ¿qué ves, digamos? Pero no es más que eso, digamos. Así que no creo que sea algo tan complicado eso. ¿Se entiende? Bien, bien, sí, sí. Este, ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar puntualmente? Por ejemplo, el otro día Carlos empezó a dar ejercicios de la guía 4 de los de extremos condicionados. Esos los pudieron ver, o sea, él resolvió 3 y tengo entendido que subió al campus la resolución de varios más, digamos. Eso los han podido ver, han analizado un poco de qué se trata, han entendido el concepto. Yo personalmente todavía no me puse, digamos, a ejercitar mucho, que bueno, por ahí y cuando me hacen la duda, pero hasta ahora los conceptos creo que los vengo entendiendo, Bien, son bien, bastante análogos, sobre todo con análisis uno. claro. Sí, viste que lo único que cambia un poco las otras dimensiones
sumar dimensiones, lo único que te cambia es tener en cuenta las otras derivadas respecto a las otras dimensiones, y bueno, ubicarse en el espacio, ¿no? En el espacio de decir, bueno, esto, en qué parte del espacio estoy trabajando, cómo se relacionan las superficies entre sí, cosas por el estilo, ¿no? Pero, digamos, a priori tampoco es mucho más complicado que eso. Y después, bueno, en parte había quedado, por ejemplo, el tema pendiente de incrementos y diferenciales, que, bueno, por lo que me dijo Carlos, no lo íbamos a tener mucho en cuenta. Si bien él lo había dado y todo, no habíamos hecho práctica de eso, porque, bueno, él consideraba que no era un tema que por ahí se haya llegado a dar bien, así como que se entienda sin lugar a dudas. Entonces, bueno, nos íbamos a concentrar un poco en todo lo otro, en dominio, este, trazas, curvas de nivel, derivadas parciales, regla de la cadena, derivada direccional, gradiente y bueno, y extremos de funciones. Así que, bueno, si no tienen alguna duda puntual, voy a retomar entonces la práctica de Carlos del otro día, del miércoles. Los escucho a ver si tienen alguna consulta más y si no, pasamos a eso ya. Cualquier cosa igual, si más tarde se acuerdan de alguna otra cuestión, me preguntan de vuelta y lo vemos. ¿Sí? Bueno, y después acuérdense que también tienen el campus, donde pueden de última hacernos llegar alguna que otra consulta, o bueno, o el grupo de WhatsApp o algo, en fin, digamos, no esperen hasta el último día también para eso, porque bueno, por ahí nosotros tenemos también otras actividades y capaz que no somos tan rápidos respondiendo, pero traten de no llegar al último día con dudas y eso, porque capaz que uno les introduce un concepto ahí que no lo tiene medio flojo y hasta que lo incorporan y van a estar ahí medio justo con el tiempo. Así que bueno, sin más, vamos a pasar entonces un poco a lo que es el último tema que había quedado de práctica, que era el ítem B de la guía 4, de problemas de máximos y mínimos con restricciones, método de Lagrange. Antes habíamos visto estos que eran de analizar el tema de los puntos críticos de la función y ver qué pasaba con la prueba del Lesiano, esa que habíamos definido, si era mayor a cero, si era positivo, si era negativo, en fin. Eso eso, bueno, digamos, lo habíamos repasado el otro día. Si tienen alguna duda puntual de eso, volvemos, pero hoy vamos a tratar de ver un poco el tema del ítem B, de máximos y mínimos, sujeto a restricciones. Como les dije, tienen en el campus tienen subido, creo, algunas resoluciones de ejercicios que hizo Carlos el otro día, y bueno, con eso tienen una buena idea de cómo encarar esta clase de ejercicios. Pero bueno, básicamente lo que es la cuestión de teoría de esto es lo más sencillo que hay, digamos, en cuanto a la cuestión teórica. Y de hecho vamos a ver que el tema en sí, que ese tema, que la parte teórica de esto no es el problema, digamos. Bien, en cuanto a extremos condicionados, método de Lagrange, lo único que lo que podemos decir es que ahora no solamente vamos a tener una función f, por ejemplo, de x, de y de z solamente, que es la función que tenemos que extremar, digamos. Cuando hablamos de función a extremar, hablamos de que es una función a la que hay que hallarle extremos, digamos. Pero ahora esos extremos, a diferencia de la vez pasada, de la clase anterior, que solamente planteábamos esta función y hallábamos los puntos críticos y directamente hacíamos la prueba de Lesiano a ver si estos puntos eran máximos, mínimos o si eran puntos silla.
Ahora a esto se le suma una condición que está dada por una función g de x, de y y de z, que llamamos entonces condición. Entonces, cuando tenemos extremos condicionados, o sea, cuando estamos en presencia de un problema de extremos condicionados, identificamos una función f de x y z, que es la función extremar, y una función g de x y z, que es la condición. Y se demuestra, o sea, tiene su demostración, no la vamos a ver ahora, y Carlos los invitó a que la revisen ustedes en el apunte, que, ¿qué ocurría con esto? Que el gradiente de la función f vector acá, entonces quiere ser una flecha, porque el gradiente es una variable vectorial, es igual a lambda, donde lambda es el factor es el multiplicador de Lagrange, por el gradiente de la condición G. Entonces, esta expresión acá, que es una expresión vectorial, nos va a dar lugar ¿a qué cosa? A un sistema de ecuaciones ecuaciones que se va a completar con la definición de la función condición, que era g de x, de y y de z igual a 0. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones va a estar dado por las ecuaciones vectoriales que surgen de gradiente de f igual a lambda gradiente de g y de la función condición definida como g de x y z igual a 0. Esto también era así acá arriba, acá disculpen que no lo agregué, pero lo agrego ahora, g de x y z igual a 0. Entonces esto nos va a dar lugar a un sistema de ecuaciones que vamos a tener que resolver para x, y z. Mientras que lambda no es necesario determinarlo. Es decir, lambda es un coeficiente indeterminado, se le llama supuestamente, no me acuerdo ahora si la bibliografía lo dice indeterminado, pero quiere decir como que no es un coeficiente que nos interese determinar. Pero sí nos va a interesar determinar las variables x y z que cumplen esta relación que acabamos de definir y que cumplen la condición también. Entonces, desde el punto de vista de teoría, esto es todo. Y ustedes dirán, bueno, esto es demasiado sencillo, digamos. O sea, implica derivar nomás. Implica derivar, o sea, hallar las derivadas parciales de f, hallar las derivadas parciales de g, resolver el sistema de ecuaciones y ver que se cumplan las distintas ecuaciones. Pero hay dos temas que son los más complicados. Dos temas que son lo que complica todo el problema de extremos condicionados. El primero, ¿cuál es? El primero es que el sistema de ecuaciones en general no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Y que, por ejemplo, las distintas variables que interactúan entre sí no siempre son suma de variables elevado a la 1, sino que por ahí son productos de las variables entre sí o variables elevadas al cuadrado. Entonces ya eso
nos genera un sistema de ecuaciones que no es lineal, y resolverlo no se puede hacer como veíamos en álgebra del año pasado, del primer cuatrimestre, donde usábamos métodos de Gauss y demás. Perdón, ¿quién me habló? Agustina, ¿vos hablaste? No te tomé. Hola, no, profe, recién entró. Ah, bien, bien. No, hubo una interrupción ahí en el audio, por eso no sabía si me estaban hablando. Bueno, entonces, dijimos que teníamos dos problemas, dos inconvenientes que hacían que el problema de hallar extremos condicionados no sea tan fácil. El primero, dijimos que el sistema de ecuaciones en general no es lineal. Y el segundo y más importante de todos es el correcto planteo del problema como vamos a dejarlo ahí, el correcto planteo del problema. Es decir, esto último que puse no es menos importante, y yo diría que lo más importante de todos, porque estos problemas son diferentes a los que estuvimos viendo hasta ahora, donde uno les decía, bueno, identificar puntos críticos, y para eso aplicamos la receta, de ver las derivadas. No, o sea, esto va un poco más allá, y de hecho lo ven en los problemas. En los problemas ninguno les va a decir simplemente, bueno, calculen, verifiquen esto, digamos. Les va a decir, bueno, dado tal problema, de minimizar un volumen, o maximizar un costo, etcétera, etcétera. Entonces ahí tienen que ustedes estar duchos de traducir eso que está dicho en palabras, traducirlo a una expresión matemática que sea compatible con esto. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a volver a los ejercicios y vamos a ver lo siguiente. Carlos había resuelto, no me acuerdo, creo que en clase, el 1 también lo había resuelto. El 1 y el 2 me parece. El 1, el 2 y alguno que otro más, creo, no recuerdo, no importa. Pero bueno, por ejemplo, vamos a decir con el número 5. Dice, descomponer el número 50 en 3 sumandos, x y z. O sea, va a ser una suma de 3 números que no necesariamente son iguales entre sí. De modo que el producto x a la cuarta por y a la 10 por z a la 6 sea máximo. Entonces, si se presenta este ejercicio en el examen, por ejemplo, o sea, uno así similar o lo que sea, bueno, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Primero, identificar que este es un problema de extremos condicionados, porque ustedes en el examen no van a decir, bueno, ahora viene el problema de extremos condicionados, ahora viene el problema de extremos. No, en el examen los ejercicios van a estar dados y ustedes van a tener que saber identificar de qué se trata cada uno. Entonces, en este caso, por ejemplo, quedaría claro que es un problema de extremos condicionados, porque nosotros tenemos 3 números x y z, que sumados tienen que dar 50. O sea, eso ya nos da la idea de que esto vendría a ser como la restricción de nuestro problema, o sea, como la condición que tiene que cumplir. Condición. Y por otro lado tenemos la función, que en este caso hay que extremar, que de hecho, como nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso nos dice que tal expresión, esta expresión sea un máximo, siendo que en el planteo del problema teníamos la función condición y la función a extremar. La función a extremar es a la que le vamos a hallar un máximo o un mínimo. Entonces, en este caso nos está diciendo que la función esta, que es el producto x a la cuarta, y a la décima, z a la sexta, tiene que ser un máximo. Entonces esta, que estoy marcando acá, sería la función a extremar.
Entonces, primero hicimos eso, identificamos qué parte del enunciado nos habla de la condición y qué parte nos habla de la función que se tiene que extremar. Y en este caso, vemos que eso es bastante obvio. O sea, de hecho, el enunciado mismo nos dice, bueno, más o menos dice, esta es la condición, perdón, parece ser la condición y esta es la función. Entonces vamos directamente a la resolución de este ejercicio. Bien, vamos a hacer una nueva acá y vamos a decir, ¿qué ejercicio era? El 5, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, que la condición g de x y z recuerden que la teníamos que expresar como g de x y z igual a 0, entonces, ¿qué decía? Que la suma de los números x y z tenía que ser igual a 50. ¿Esto es cierto? Era así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, para hacer que sea una función igualada a 0, x más y más z, se le debe restar menos 50 e igualar 0. De manera que, bueno, x más y más z igual a 50, simplemente la función g de x y igual a 0 es simplemente despejada para que me quede igual a 0. Entonces, esta dijimos que era la condición. Y la función a extremar, f de x y z, y acá me lo van a tener que dictar porque era x a la cuarta, ¿no? Sí. Y a la A la 10, puede 10. ser, y z, A la 6. bien, entonces, repetimos. Función condición y función a extremar. Y en este caso el problema mismo nos está diciendo que tenemos que hallar máximos de esta función. No nos está diciendo, bueno, o sea, no lo está dejando medio a libre albedrío nuestro, sino que nos está diciendo que esto hay que maximizar. Vamos a ver después que en otros problemas también nos dice, bueno, maximizar, minimizar, pero nos puede surgir la duda de por qué es un máximo y por qué es un mínimo. En este caso nos la está pidiendo directamente. Entonces, ¿qué dijimos que teníamos que hacer originalmente? Tenemos que evaluar el gradiente de la función extremar. Y ahora, el gradiente de la función extremar es un vector de 3 variables, ¿no es cierto? La primera vendría a ser f de x, f sub x, perdón. La segunda f sub y. Y la tercera f sub z. O sea, derivadas parciales respecto a las variables independientes. Entonces, respecto a x, ¿qué tenemos? Los escucho acá, ¿eh? 4x a la 3. Sí. Y a la 10. Z a la 6. Bien. Según y. X a la 4. 10 y a la 9. Directamente Z a 6. pongo el 10 adelante, así me queda bien acomodada la expresión. Y en Z, 6 X a la 4. y Y a a la la 10. 10. Z a la 5.
Bien, entonces acá hallamos el gradiente de f. Y ahora tenemos que hacer lo propio con el gradiente de g. También son las derivadas de g respecto a x y z, con lo cual, siendo que la función es esta que está acá arriba, nos va a quedar directamente todos un vector de unos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, entonces ahora nos resta armar el sistema de ecuaciones. Que el sistema de ecuaciones dijimos que era, primero estaba compuesto por gradiente de f igual a lambda por gradiente de g y después la función condición. Entonces, escribimos directamente el sistema de ecuaciones sin escribir sin más que eso. Igual a lambda directamente por el lambda por 1, entonces no me afecta. No sé si es que yo uso mal el mouse o qué, así como que queda dura la mano, pero me cuesta muchísimo escribir así. Z a la 6. Igual lambda. Y después tenemos 6 x a la cuarta y a la 10 z a la 5. Y por último, la función de extremos. La función de condición, mejor dicho. Menos 50 igual a 0. ¿Está? Bueno, entonces este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Y queda bastante evidente, bastante claro que este sistema de ecuaciones es recontra no lineal, digamos. O sea, en cada ecuación tenemos producto de las variables elevado a potencias, bueno, bastante grandes entre sí, con lo cual no podemos aplicar ningún método de los que conocemos habitualmente para esto. Pero, bueno, podemos hacer, por ejemplo, expresiones de cocientes entre ecuaciones o cosas por el estilo que nos permitan encarar el problema. Por ejemplo, en el primer caso podemos, o sea, como primer paso podemos hacer el cociente entre la primera y la segunda, el cociente miembro a miembro. ¿Por qué? Porque de esa forma se nos va a ir z. ¿No es cierto? En los dos casos está z a la sexta, con lo cual se nos va a cancelar. Y después tenemos la misma variable elevado a la 3, a la 4 y a las 10 y a la 9, con lo cual ahí vamos a poder operar también. Entonces 4x al cubo y a la 10 z a la sexta dividido 10x a la cuarta y a la 9 z a la sexta igual lambda sobre lambda. Entonces, podemos simplificar, ¿no es cierto? Podemos tachar lambda, podemos tachar z a la sexta, ¿y qué otra cosa podemos tachar acá? El x cubo con el x, sería x solo abajo. O sea, esto se me va y este se me va, y lo mismo arriba, ¿no? Sí. Perdón, y lo mismo con la i, o sea, acá directamente se me va el i y acá se me va el 10. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué me está quedando? Me está quedando lo siguiente, me está quedando 4i dividido 10x, perdón, 4i,
10x igual a 1. Bueno, ahí nos faltó simplificar el 4 con el 10, que obviamente nos va a quedar 2 sobre 5, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tenemos una relación entre y y x. Por ejemplo, podemos despejar directamente y que nos quede 5 medios de x, ¿no es cierto? Hasta ahí me siguen, ¿no? Y acá voy a mover un poquito esto. Así tengo más lugarcito. Ahí está. Bueno, entonces, después podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con la expresión que sigue, donde nos sacaríamos encima el x. Hacemos cociente miembro a miembro entre la segunda y la tercera. Y es x a la cuarta y a la 9, z a la sexta, dividido la tercera, que es 6x a la cuarta, y a la 10, z a la quinta. Igual 1, porque ya directamente es lo mismo, lambda sobre lambda, con lo cual directamente no nos preocupamos en ponerlo. Entonces acá también podemos simplificar. ¿Qué cosa? X cuarta con X cuarta. Y a la 9 se me va con el 10, me queda solamente Y abajo. Y Z a la quinta se me va con el 6, me queda solamente Z. Y 10 con 6 me queda 5 tercios. Entonces acá volví a poder identificar lo siguiente, me queda 5 Z dividido 3i igual a 1. Y ahora me conviene despejar, por ejemplo, i, no z. Me conviene despejar i. ¿Por qué? Porque me va a quedar una expresión una expresión en x, que es esta que acabo de escribir para la anterior operación que habíamos hecho, y otra donde también nos va a quedar una. A ver. No, nos estaría conveniendo otra cosa. Perdón. Acá nos va a convenir despejar z. Ahora vamos al porqué. Z entonces me va a quedar 3/5 i. ¿Está? Entonces estas dos expresiones, de hecho una cosa más que podría hacer es introducir esta i que acabo de calcular en el anterior, la puedo introducir acá y me va a quedar z como función de x. Entonces, en principio me va a quedar y en función de x en el primer caso, z en función de x en el segundo caso. Por ejemplo, haciendo eso, ¿qué me queda? 5 con 5 se me va, me queda 3 medios x, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen, chicos, no? ¿O están medio perdidos? No, por ahora bien. Acá me olvidé ponerle números, no importa. Entonces, ahora que tengo la expresión de y como función de x, de z como función de x, puedo venir a la cuarta, a la ecuación 4, que es así, es lineal, y meter todo lo que acabo de despejar, y como función de x, z como función de x, meterlo acá, y ya puedo despejar directamente x. ¿Qué me va a quedar entonces? X más y 5 medios x
más z, que dijimos que nos quedaba 3 medios x, menos 50, igual 0. Y acá podemos operar directamente con x, todo es función de x, con lo cual sería 2 sobre 2, 2 más 5 más 3, tenemos 10 sobre 2, ¿no es cierto? 10 sobre 2 son 5. ¿Qué me queda? 5x menos 50. Directamente puedo despejar, no, vamos a hacerlo paso por paso. 5x menos 50 igual 0, con lo cual x va a ser igual a 10. Bien, ¿me siguieron ahí? Entonces, una vez que calculé x, ahora sí puedo meter este x en las expresiones que obtuvimos previamente de y y de z, con lo cual nos va a dar directamente que y es igual a ¿qué? 50 dividido 2, o sea, 25. Y z, 3 por 10, 30, dividido 2, 15. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio originalmente? Nos decía descomponer el número 50 en 3 sumandos, x y z, de modo que el producto, ese que habíamos visto, sea un máximo. Entonces, ¿cuáles son los números que me maximizan este producto y que cumplen con esta condición? Son estos que voy a escribir acá arriba. Son el punto 10, 25. No, vamos de vuelta con esto porque quedó muy feo. Ahí está. Entonces el punto 10, 25 y 15. Que si hacemos el calculito rápido, la suma de estos, ¿qué me da? 25 más 15, 40. Y 10, 50. Y luego habría que probar reemplazar esto que nos dio dentro de la función extremar y ver qué número nos da. No nos va a decir mucho, porque para saber si es un extremo o no, tendríamos que hacer un análisis por ahí de puntos críticos, cosas así, que obviamente está fuera de lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, para el caso que estamos viendo, este es el análisis que hay que hacer. ¿Se entendió? Sí, y en caso de que, por ejemplo, pida, en lugar de maximizar, minimizar, o sea, el procedimiento es el mismo, digamos. Sí, claro. Es decir, el procedimiento es el mismo. Por ejemplo, vamos a preguntarnos por qué en este caso no se nos pide minimizar esta función. Que, o sea, resulta, digamos, obvio cuáles son los valores de x y z que minimizan esa función. O sea, esta función como mínimo puede ser 0. No puede ser, a ver, ¿puede ser un número negativo? No, porque está todo elevado a potencias pares, digamos. ¿No es cierto? O sea, f no podría tomar un valor negativo porque las potencias de x y z son pares. Entonces, ¿qué cosa me hace que esto que sea mínimo? Por ejemplo, la función f tiene un mínimo en 0 y cualquier valor de x y z que sea 0, o los 3 o 2 de ellos, ya es 0. Entonces eso ya es un mínimo de la función. Pero el producto de estos tres valores sí puede tomar otros valores y tiene un máximo justamente en este punto que acabamos de hallar. Entonces por eso en este caso es lógico pensar en que esta función tiene un máximo. Bien, habiendo hecho esto, vamos a proceder. O sea,
Esto es muy parecido a unos ejercicios que dio Carlos el otro día. O sea, yo estoy resolviendo otro ejemplo nomás. Este es un ejemplo bastante directo. Vamos ahora a un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a un ejemplo un poquito más complicado que hoy estuve resolviendo, que es este. Acá tienen un montón para practicar, o sea, revísenlos con tiempo. Por ejemplo, el 11. Se pretende fabricar una jaula de 2 metros cúbicos de forma cilíndrica con piso y con techo. Para el piso se utiliza una chapa cuyo costo es de 400 pesos el metro cuadrado. O dólares, bueno, lo que quieran ponerle. Para los laterales se utilizarán 32 barrotes de hierro cuyo costo es de 100 pesos dólares por metro. Hallar la altura y el radio de la jaula para que el costo de materiales resulte mínimo. Y acá los quiero ver, ¿eh? Acá quiero que me digan ustedes cómo son las cosas. Cuántos pares son 3 botas. Quiero que me digan ustedes cuál sería la función a extremar, o cómo hallaría la función a extremar, cuál es la condición, cómo encuentro una cosa y otra. En esta oportunidad yo voy a hacer silencio y los voy a escuchar a ustedes, ¿eh? Así que tómense un minuto, piensen y díganme qué tendría que hacer y yo lo escribo. Vamos a revisar el celu. Si me dicen que no saben para dónde disparar, lo vemos, pero piensen un poquito antes. Ejercicios como estos pueden haber en el parcial tranquilamente, así que yo les diría que lo tomen con calma, piénsenlo bien y vamos a ir resolviendo paso por paso. ¿Están ahí o están dormidos? ¿Se fueron? ¿Cómo están? Estamos acá. Bueno, ¿tienen algo para ir? Está áspero. ¿Está áspero? Bueno, vamos a tirarle un salvavidas, ¿eh? Primero que nada, dijimos hallar función. O sea, determinar del enunciado, determinar cuál es la condición y cuál es la función a extremar. Cuando hablamos de función a extremar, por lo general nos va a pedir que esa función sea un máximo o un mínimo. Y acá en este caso la palabra mínimo aparece acá al final y nos dice hallar la altura y el radio de la jaula para que el costo de materiales resulte mínimo. Entonces, la función a extremar costo de materiales. Pero ¿qué pasa con respecto al ejercicio anterior? Acá nosotros sabemos que la función a extremar es esta, la función costo de materiales. Pero la expresión matemática de esa función no está dada. No está dada explícitamente. ¿Qué cosa sí nos dice? Nos dice cuánto cuesta el material del piso y del techo por metro cuadrado y cuánto cuesta el material de los barrotes por metro. Y también nos dice que esa jaula tiene un piso y un techo y nos dice que se usan 32 barrotes. Entonces, la función a extremar, que es una función de costo, tiene que incluir un término del costo del piso y del techo y por el otro lado el costo de los barrotes. Entonces, si esta es la función a extremar, en base a esto que dijimos recién, ¿cuál es la condición? En todo este enunciado, ¿dónde está la condición que tiene que cumplir? Y sería la del principio, o sea, la del volumen, digamos. O sea, claro, o sea, se pretende fabricar una jaula de 2 metros cúbicos.
de forma cilíndrica con piso y techo. Es decir, acá tendríamos la condición. Función condición es el volumen de la jaula. Si la jaula tiene forma cilíndrica, ¿cómo es el volumen de un cilindro? ¿Y de qué depende? Es Ahí, pi por ahí, ahí. radio al cuadrado por altura. Ajá. Yo escribo lo que vos me decís. Pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? ¿Quién está Si no me hablando? mintió Maxi, ¿no? Google. Sí. Bien, el resto de los chicos, ¿está de acuerdo con esto? Juan, Maxi, ¿están de acuerdo? Me parece que sí, que es así. Bien, entonces, si el volumen es pi por radio cuadrado por h, que está bien, es el área de la base multiplicado por la altura, es la función volumen, ¿de qué depende entonces? De R y de H. De R y de h. Esto que acabo de decir no parece una pavada, parece como obvio, pero a la hora de plantear el ejercicio está bien, porque uno habitualmente está acostumbrado a trabajar con X e Y, X y Z, entonces, pero cuando uno le cambia la letra, créanme que muchas veces por el solo hecho de cambiar una letra, parece se enrollan cuando en realidad es una letra que puede ser cualquiera. En este caso, como estamos hablando de volumen y demás, radio y altura, son dos variables obvias, digamos, para este caso, con lo cual la función volumen, que es la función condición, va a depender de R y de H. Ahora, dijimos que esto tiene que estar igualado a 0 para que sea una función condición verdadera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Menos 2, sobre Menos todo 2. restando. Exactamente, menos 2. Menos 2 igual a 0. Entonces ya hallamos lo que es la función condición, el volumen de la jaula. Y ahora nos queda hallar la función costo, que también va a depender de unas variables que vamos a ver ahora cómo es. Para la función costo, dijimos que tenemos el costo por metro cuadrado del material de la base y de la tapa, y el costo de los barrotes por metro lineal. Entonces, la función costo va a estar conformada por dos términos, ¿no es cierto? Una función de una parte que va a ser de costo de material base y tapa, y por el otro lado va a ser el costo ¿de qué? De los 32 barrotes. Entonces, ahí tenemos una nueva pista. ¿Cuál es la pista? Que por un lado tenemos material de base y tapa, o sea que son dos materiales, digamos, ¿no? O sea, son dos componentes del costo. Entonces acá ya podemos ir poniendo un 2. 2 por algo. Y en este caso tenemos 32 barrotes, o sea que esto va a ser 32 por algo. Entonces, ¿cómo sigue la cosa? Y el costo de la base, la base y la tapa vendría a ser 400 por la superficie, o sea, por pi por radio al cuadrado. Bien, perfecto, porque vos tenés acá costo por metro cuadrado, pero no te está diciendo cuál es, o sea, no te está diciendo que el área de la base y la altura sea tal, de la base o de la tapa.
te está diciendo que por metro cuadrado vale eso. Entonces, el área multiplicado por el costo por metro cuadrado te da directamente el costo de ese material. Entonces, como bien dijiste, el área de la base o de la tapa es pi por radio cuadrado por 400, que es el costo por metro cuadrado. Bien. ¿Y el costo de los barrotes? Y depende de H, digamos, sería H por 100. Ajá, H, porque es la altura de la jaula, y 100, porque es el costo por metro lineal. Entonces, la función costo también va a ser una función de R y de H. ¿No es cierto? Entonces, luego de hacer este análisis sobre el enunciado, llegamos a una idea, o sea, desmenuzando bien parte por parte, qué sé yo, llegamos entonces a esto, a que la función condición es esta del volumen, que el volumen tiene que ser pi por radio cuadrado por h, donde me da el volumen del cilindro, menos 2 igual a 0, y la función costo que implica el costo del material de la base de la tapa y el costo de los barrotes. Entonces me queda 2 por pi r cuadrado por 400 más 32h por 100. Bien, entonces, habiendo hallado ahí sí las funciones condición y función extremar, ahí ya nos queda simplemente hacer ¿qué? Nos queda hallar Los lo que gradientes. habíamos dicho originalmente, gradiente de la función costo igual a lambda por el gradiente de la función volumen. Y, perdón, acá ya no es g, es y menos de x, es exactamente la función volumen de RH igual a 0. ¿Está? Entonces ahora sí, directamente, habiendo hecho todo este análisis, directamente pasamos a la resolución puramente analítica de aplicar la formulita, que es esta. Gradiente de la función costo igual a lambda por gradiente de la restricción y la restricción igual a 0. Bueno, y acá podríamos hacer ese desarrollo. ¿Esto lo copiaron? ¿Lo tienen anotado? Porque voy a cambiar de hoja ahora y así trabajamos más tranquilos sobre eso. Bueno, cualquier cosa volvemos. Sí, yo ya le saqué captura. Bien. Entonces, pizarra, hoja nueva, ahí está. Bueno, dijimos entonces que la función costo de R y de H, ¿cómo era? Era 2pi por radio al cuadrado por 400. Ajá, 2 por 400 ya podemos simplificarlo a 800 Para directamente, ¿no? 800 sería. 300 pi por radio cuadrado. Bien, más Sería 3200 por h. 3200 h. Y la función volumen era pi por radio cuadrado por h menos 2, ¿no es cierto? Igual a 0. Sí. Bien, entonces, gradiente de C
Dios mío. Ahí está. Gradiente de C. La primera componente que me queda es la derivada con respecto a R, por ejemplo. Entonces, 800 por 2 por pi por r, que te quedaría 1600 por pi por r, 600 más, por pi por R. Ahí nomás, ¿no? Porque después, sí, se te convierte en cero, perfecto. Y después, derivada con respecto a H, que sería 3200. 3200. Bien. Después tenemos gradiente de B. Perdón, chicos, si es muy mala la calidad de lo que escribo. O sea, como que se me traba el Ah, mouse. igual se ve, se ve. Se me Se traba un poco entiende, el se mouse. entiende, ¿Se no entiende? Sí. pasa nada. Sí, sí. Se me traba un poco el mouse ahí, medio se me termina cansando la mano y la verdad termino escribiendo horrible. Pero... Bueno, gradiente de la función volumen, ¿qué me queda? 2pi por r por h, 2pi por R por H. sí. ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí, sí. Pero eso te queda con respecto a r, y después Ujú. tiene que hacer con respecto a h, que te quedaría 2pi por r al cuadrado. Digo, pi por r al cuadrado. Pi por R cuadrado. Ujú, bien. Estoy viendo que somos dos nomás, son dos ustedes nomás en la consulta, así que vamos a, vamos a cerrar este ejercicio y ya los dejo libres, así no. Bueno, gradiente de B, entonces, tenemos estas dos componentes, 2pi R por H y pi por R por H. Respecto No, a, perdón, a H, no quedaría. perdón, sí, estoy diciendo verdura. R cuadrado, ahí está. Bien, entonces, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas en función de lo que habíamos visto originalmente, que eran 1600 pi por R igual a que a lambda por El 2pi gradiente de b, que es R por r H. por h. Y por otro lado tenemos 3200 igual A lambda. a lambda, sí, tenés razón, pi R cuadrado. Y por último, la función condición, pi R cuadrado H menos 2 igual a 0. Bien, entonces, antes de hacer nada, por ejemplo, antes de ponernos a operar entre una y otra, podemos directamente simplificar algunas cosas, ¿no? En la primera, pi con pi se me va, R R con con R se r. me va. De un lado me queda entonces 1600 igual a lambda por 2h. Y podemos operar con la primera y con la segunda. Hacer cociente miembro a miembro. 1600 dividido 3200 igual a lambda por 2h dividido lambda por pi R cuadrado. r cuadrado. Entonces acá, de vuelta, lambda
Con lambda se me va. 1600 con 3200 también se me va. Me queda 2 abajo. Un medio. Un medio, claro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Por ejemplo, vamos a dejar, por ejemplo, r cuadrado. O sea, vamos a despejar r cuadrado como para después meterlo acá adentro. Entonces, si despejamos r cuadrado, ¿qué nos queda? 4h dividido pi, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Por qué 4? Porque simplifiqué acá, ¿no? 1600 con 3200 me queda 2. Ah, el 2 de... Ah, está. Y acá Sí, arriba tengo un 2. Entonces 2 por 2, sí. 4, dividido pi, r cuadrado, 4 pi sobre h. Perdón, 4h sobre pi. Entonces ahora me permito directamente introducir este r cuadrado acá, en la tercera expresión. ¿Qué me queda? Pi por 4h sobre pi por h menos 2. Y ahí de vuelta. Pi con pi se me va, me queda 4h cuadrado menos 2. O sea que h a qué es igual. H es igual a un medio, ¿no es cierto? A raíz de un medio, perdón. No. ¿Puede ser? Sí, sí. O sea, 1 sobre raíz de 2. O lo que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Entonces, metiendo esto en la primera, ¿qué me queda? Que r cuadrado es igual a 4 sobre pi raíz de 2 sobre 2. O sea que r, en definitiva, ¿a qué es igual? Despejando directamente, o sea, me queda 2 raíz de 2, 2 raíz sobre pi por raíz de 2. 2 sobre pi, o sea, me queda, pero al mismo tiempo esto es al cuadrado, ¿no? Entonces, es raíz de todo eso. ¿Sí? Ah, sí, sí. O sea, raíz de 2 sobre pi por raíz de 2. Que bueno, eso ahí podemos operar para que quede una expresión más sensata. Porque esto que me queden dos raíces una dentro de la otra este, no es muy inteligente que digamos. Este, de hecho, por ejemplo, la expresión 2 raíz de 2 2 raíz de 2 creo que es la raíz de 8, ¿no es cierto? Sí. Entonces directamente puedo meter esto acá adentro y decir que es directamente raíz de 8 sobre pi y ya. ¿Está? Bien. Bien, entonces ahí directamente ya haciendo el cálculo de una cosa y de la otra, de lo que me dio, o sea, el cálculo exacto de uno y otro, listo, ya obtuve lo que son H y R, que me minimizan el costo de la jaula y que me mantienen el volumen en 2 metros cúbicos como lo habíamos pedido al principio del problema. ¿Se entendió? Sí. Sí, se entendió. Perfecto, chicos. Bueno,
¿Tienen alguna duda en particular que quieran ver o algo así? Yo siento que somos muy pocos en la clase, seguro los otros chicos por ahí tengan muchas dudas o tengan otras consultas, lamentablemente no han podido venir hoy, no han podido atender hoy. Igualmente esto va a quedar grabado, yo le voy a pasar la clase a Carlos para que la suba al campus. Pero bueno, los escucho ahora si tienen alguna duda, si no, ya los dejo libres. Sí, no, creo que de mi parte quedó bastante claro. Quedó claro entonces, Max. Por ahí lo más complicado es pensar cómo plantearlo el Claro, problema, pero claro, que eso es lo hay que yo que les decía, pensar un poco, ¿no? eso es lo que yo les decía al principio, ¿no? Que lo que es la receta del problema, que es esta, en sí, el planteo matemático de esto es fácil, digamos. O sea, es derivar y resolver un sistema de ecuaciones, que si bien no es lineal en general, tampoco es imposible resolverlo. Pero lo más complicado y lo más jugoso es esto, es plantear el problema correctamente. O sea, traducir lo que nos dice el problema en expresiones matemáticas que estén correctas y que representen el problema. ¿Está? Sí. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda puntual, los dejo, que revisen, que estudien lo que estuvimos viendo y lo otro que queda también, que les queda pendiente. Así que bueno, sería todo por ahora. Bárbaro. Bueno, 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 gracias, estamos profe. viendo. Chao, Gracias, hasta luego. profe. cómo no, Hasta hasta luego. luego.